Vamos a darle continuidad al anterior podcast, el Cártel de la Sedena. Pero antes quisiera mencionar algunos puntos que se han compartido en los comentarios en el mencionado podcast, agradeciendo de antemano los que nos dan apoyo, los que nos otorgan su apoyo, los que nos comentan que la información que su servidor les provee pues es buena, porque hay cosas que efectivamente pues mucha gente no sabe. Y sí, esa es mi intención justamente como sargento Alejandro, como militar, independientemente de que si fui de arma o de servicio. Eso es irrelevante. El hecho de que sea militar es lo relevante, porque tanto el infante como el escribiente se rigen por los mismos libritos verdes, se rigen por las mismas órdenes. Sí, o sea, no somos de otro ejército, para que se entienda mejor, ¿va? Eh, la intención es informar ante la desinformación que hay. Por ejemplo, como lo dije al principio, lo dije muy al principio, ¿mi voz para qué es? Para levantar la voz para la gente de tropa, para el personal de tropa, sobre todo. ¿Por qué? Porque como lo dije, cuando surgen temas militares, dígase la detención de Cienfuegos, dígase eh, masacres perpetradas por militares tipo Tlatlaya, su complicidad con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, etcétera, todo lo que tenga que ver con ejército, surgen los opinólogos civiles que se las dan de expertos en temas militares ahí, de que es que como yo conocí a Cienfuegos en un evento de gala, pues yo ya conozco el tema, ¿no? No, o sea, perdón, eso no te da ni la autoridad moral ni el conocimiento de causa como para que hables bien o mal del ejército o de una persona del ejército. Es que yo soy sobrino o sobrina de militar y mi abuelo fue general, de 4 estrellas, ¿eh? O sea, ok, tu abuelo fue el general, pero tú no. El ser hijo de papi general o ser sobrinito de tío general no te hace conocedor del tema. Y con todo el respeto del debido, se los comento. O sea, no estoy insultando a nadie, pero sí a mí se me hace un insulto que civilones pretendan darnos clases sobre el ejército a los militares. Esa es una. Otra, es un insulto que civilones se quieran parar el cuello diciendo, es que como yo soy sobrino de general o sobrina de general, y por ejemplo, en el caso del Junior César, y lo voy a mencionar, este señor fue el hijo del general Rebollo, pero no hay datos de que el señor haya hecho su servicio militar nacional, ¿sí? Él es abogado, sí, eso no se le cuestiona, y no me voy a meter en sus temas de litigio. ¿Por qué? Porque él sabe lo suyo. Si yo me metiera a darle consejos sobre cómo litigar, es como si él me estuviera dando clases sobre el ejército, ¿me explicó? Por eso yo no transgredo esa línea, pero él sí transgrede las líneas de nosotros. O sea, el señor, por el hecho de que su papi fue general, ya se siente con el derecho, con el conocimiento, como si una varita mágica le hubiera pasado todo el conocimiento de su padre, el general Rebollo, al hijo, ¿no? Eso no es cierto, eso es una falacia. Ajá. Ahora, cuando se dan esos temas militares, llegan esos civilones opinólogos, pero también llegan los generales. Entrevistan a un general o a un coronel, por ejemplo. Oiga, mi coronel, oiga, mi general, ¿qué opina sobre esto? Ah, pues mire, eh, pues son cosas que tenemos que investigar, ¿no? Por ejemplo, o sea, el coronel o el general te va a dar a tole con el dedo. ¿Por qué? Porque no está autorizado a decir la verdad. El señor te va a encubrir las cosas que se le ordenan decir. O sea, si el señor tiene ordenado por el secretario de la defensa decir, di esto, el general o el coronel vocerito lo va a decir.
Él no te va a decir la verdad sobre un asunto relevante. Él no te va a decir, sí, lamentamos mucho que un grupo de soldados hayan asesinado a sangre fría a dos muchachos en el TEC de Monterrey, en el sexenio de Calderón. ¿Qué te dice ese general vocero que sale en la tele a dar la cara? Simplemente, son cosas que las autoridades civiles tienen que investigar. Y además esos muchachos eran delincuentes. Punto, hasta ahí. Si el general dijera, esto es un asunto grave que mancha el honor militar y tenemos que proceder contra estos soldados que fueron desleales al ejército y cometieron este asesinato, van a decir, es que esto es un golpe durísimo al ejército. No, señores, al ejército no se le golpea. ¿Quiénes son los que golpean al ejército? Esos malos militares, ¿sí? Y les vuelvo híjole, ¿cómo se los vuelvo a insistir? Denunciar delincuentes con uniforme, dígase asesinos que matan gente en retenes en las carreteras, dígase soldados que van a violar muchachitas en Ciudad Juárez, dígase delincuentes narcotraficantes traidores como Tomás Ángeles de Aguajare o Cienfuegos Cepeda o etcétera, etcétera. Denunciarlos no es denigrar al ejército, por favor, grábenselo. No es atentar contra el Instituto Armado, no es traicionar al Instituto Armado si se le señala a esos delincuentes. Es todo lo contrario. Señalar a estas lacras es salvar al ejército, es quitar esas manzanas podridas para que al ejército no se le pudra, ¿sí? Y lo voy a decir ya muy tajantemente. Quien me diga que mis señalamientos contra delincuentes como Daguajare, Espitia, Cervantes Aguirre, Cienfuegos, etcétera, etcétera, quien me diga que mis señalamientos contra estas personas son un atentado contra el ejército mexicano o contra el honor militar, o que yo estoy traicionando al Instituto Armado, o que soy un resentido, se los voy a decir directamente. Quien me diga eso es un delincuente o un cómplice de la traición a la patria que esos delincuentes hacen, ¿sí? ¿Por qué? Por ahí me topé unos comentarios que dicen, es que tú le golpeas la mano a la que te dio de comer con tus señalamientos. O sea, el que yo esté denunciando delincuentes significa para ese descerebrado que me dice eso, que yo estoy golpeando la mano que alguna vez me dio de comer. No, señores. Según él, la mano que me dio de comer fue la Sedena, ¿no? La Defensa del Ejército. Bueno, les voy a explicar este punto, ¿sí? Nosotros como militares recibimos un sueldo de la nación, que las pagadurías del ejército nos den nuestros saberes es otra cosa, pero vamos, el dinero, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el recurso? De los impuestos de todos. Y por ley, como militar, nos debemos al pueblo, ¿sí? Así que la mano que me ha dado de comer cuando fui militar fue la del pueblo, señores, y es la mano que yo no voy a golpear ni morder. Y de hecho, los que cometen traición a la patria, los delincuentes, los torturadores como el general Espitia o Tomás Ángeles de Aguajare, toda esa gente lacra que yo estoy señalando, esas son justamente las personas que están golpeando la mano, que muerden la mano que les da de tragar. ¿Y quién es esa mano? Pues el pueblo, señores. Sus impuestos les da de tragar a esas lacras. Ahorita a toda máquina, bien pensionaditos, ganando de sus impuestos. O sea que todavía lo siguen manteniendo ustedes. La Sedena no los mantiene. La Sedena solamente canaliza esos dineros a sus bolsillos de ellos, nada más. La Sedena no te dice, mira, este es mi dinero, te lo regalo porque pues te lo mereces. No, no, no.
es dinero del pueblo, para eso está la Secretaría de Hacienda, para eso existe, es la que canaliza todos los recursos públicos, tanto para las obras, sino para los sueldos de las personas que trabajan en el gobierno, ¿sí? Esa es la entidad que suelta los dineros. ¿Y de dónde vienen los dineros? Pues del pueblo, de la gente que paga sus impuestos. De ahí viene el sueldo. De ahí vienen las prestaciones de los militares. No viene de la Sedena. Y el decir que hay delincuentes uniformados que traicionan la patria, no es pegarle a la Sedena, señores, discúlpenme. Piénsele tantito. Esos son los puntos que quería yo comentar, aclarar, agradecer los comentarios que nos ofrendaron en el anterior podcast y aclarar esas dudas, ¿no? Porque sí era imperativo explicarles, ¿no? Sacarles de esas dudas. O sea, yo no estoy traicionando a nadie con mis señalamientos, al contrario, estoy protegiendo al ejército y a mi país combatiendo esas lacras. Ahora, por ahí otro comentario que me llamó la atención. Típico. Si yo levanto la voz conforme a mi libertad de expresión, y debo de decir que las autoridades, desde el presidente para abajo, están involucradas con el cártel de la Sedena. ¿Por qué? Por la exoneración a Cienfuegos, por darle hueso, o sea, darle un cargo público a un torturador y delincuente como Tomás Ángeles de Aguajar en gobernación, y que este delincuente tenga a su hijita y a su yerno, ¿sí? Como guachicoleros en Pemex en el mero corporativo, ¿sí? No es me dicen, es que estás tocando a mi presidente y mi presidente está haciendo cosas que en 80 años no se han hecho. Ok, y me salen con la misma. ¿Tú qué has hecho antes? ¿Por qué no dijiste nada antes? Les voy a recordar una cosa a todos. Tengo mi guerra desde 2001. 2001. ¿Sí? A mí me tocó vivir lo del desafuero de López Obrador. Yo estuve participando en los campamentos de 2006, en la Resistencia Civil Pacífica, en la Convención Nacional Democrática. Todo eso yo estuve participando ahí, señores. Y mi denuncia siempre ha sido contra esas lacras de la cúpula militar, siempre, ¿sí? Tan es así que yo fui uno de tantos firmantes, una petición que se hizo para enjuiciar a Felipe Calderón en 2011 por delitos de lesa humanidad. O sea, lo queríamos trabar por genocida. A él, al secretario de la Defensa, al Chapo, a toda su cúpula de seguridad, Genaro García Luna, etcétera, para que fuera enjuiciado en la Corte Penal Internacional, en la CPI, en la Haya, Holanda. Esto fue en octubre, la convocatoria de las firmas fue en octubre de 2011. Y el abogado Netzaí Sandoval, que ahorita es un abogado particular de López Obrador, fue el que promovió dicha petición. Y él, como abogado, recabó más de 800 casos de tortura, desaparición forzada, asesinatos, secuestros, etcétera, cometidos no solo por narcotraficantes, sino por militares y policías bajo el mando de Felipe Calderón, recayéndole la culpa a Felipe Calderón. Y era para que este delincuente ahorita estuviera en una celda de la Corte Penal Internacional, ahorita. Pero no. Por alguna razón se optó por defenderlo, desechar la denuncia penal, y Netzaí Sandoval pues, se incorporó a las filas de López Obrador para ser su abogado particular. Pero lo que quiero comentarles, yo sí firmé y yo sí quería ver a Calderón encerrado, enjuiciado en una corte penal. No se logró por alguna situación, pero mira, para esa persona que me contesta, ¿tú qué has hecho? Pues he hecho eso y más todavía. ¿Sí? Ahora, mi guerra empezó en 2001. ¿Por qué hasta ahorita? Pues no es que no sea hasta ahorita. Lo que sí es hasta ahorita es que se me da voz.
Gracias a Los Ángeles Press es que tengo voz y es que me pueden escuchar. Y es que también me pueden responder. ¿Sí? Cerramos esta parte, vamos a retomar el tema del podcast anterior para darle continuidad. Y quiero empezar comentándoles que han pasado varios días desde el anterior podcast hasta la fecha de hoy, hasta la fecha de que se está subiendo el video, en que el señor Tomás Ángeles de Aguajare pues no ha contestado mi señalamiento en donde lo reto públicamente al señor héroecito, al señor buenito sufridito, al señor al honorable defensor de la gente contra Calderón, ¿sí? Yo lo reté al señor para que presentara el acuse de recibo en donde él supuestamente le da su verdad a Calderón sobre García Luna. Y les recuerdo, señores, él es un general diplomado de Estado Mayor, ¿sí? Los diplomados de Estado Mayor son muy estrictos cuando de documentos se trata. Ellos no se pueden mover si no hay un papelito que les diga qué hacer o qué no hacer de por medio. Y si el señor mandó un papelito, porque él lo dijo en la guerra híbrida, él lo dijo en su documento, en su entrevista con el señor Marmolejo, él mencionó, o sea, no se está inventando, yo no estoy inventando nada. El señor de Aguajare se lo dijo a Daniel Marmolejo en su cara. Yo mandé con una persona mi informe por escrito, ¿ok? Queremos ver el acuse, nada más. Es todo lo que se está pidiendo. Un acuse de recibido de esas fechas donde él, en el cuerpo del texto, diga todo lo que tuvo que decir sobre Genaro García Luna y que vengan los sellos de recibido de la oficina de la presidencia ante los pinos, ¿ok? Y lo vuelvo a decir, señores, yo soy sargento, yo soy tropa. Como tropa, y eso me lo van a respaldar muchos elementos, cabos, soldados, sargentos, oficiales subalternos también, que nuestros superiores nos exigen hacer o no hacer las cosas y supervisan para que esa orden se cumpla, ¿no? Así como ellos son buenos para exigir, yo también soy bueno para exigir. Y mi exigencia es, a ver, señor de Aguajare, usted es un general. Ser general es sinónimo de ser honorable. Y una persona honorable sostiene sus dichos. Y usted mencionó un papel de por medio. Desde que el señor Marmolejo le hizo la entrevistita esta, nadie hemos visto una prueba de este señor. Y lo que es realidad, señores, es que Daguajare empezó a lloriquear con Daniel Marmolejo y a echarle tierra a Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque García Luna había sido detenido en Estados Unidos y está siendo procesado. Y como se sabe que Tomás Ángeles Daguajare fue lacayo de García Luna en la Policía Federal de 2008 hasta mayo de 2012, pues el señor se quiso dar baños de pureza con la ayuda de Daniel Marmolejo para que García Luna no lo salpicara, ¿verdad? Y ese es el temor de Daguajare. Desde entonces empezó a buscar hueso en la 4T y lo logró. Coordinador de seguimiento federal en gobernación. Amparado bajo la secretaria Florero, Olga Sánchez Cordero. Y tocando el tema de esta señora, a mí me duele mucho señalar de nueva cuenta que tenemos gente inocente en la cárcel. Tenemos gente fabricada como delincuentes bajo tortura. Que la señora Olga Sánchez Cordero, como Salinas de Gortari, no quiere ni ver ni oír. Tenemos a Gers Manero, también un florero, un cómplice de delincuentes, porque eso es lo que es el señor, cómplice de delincuentes, porque hace poquito detuvieron al joven Precioso y lo van a atorar por el delito de tortura.
El Gober Precioso, como todos sabemos, estos hechos contra Lidia Cacho fue hace 15 años. Pues va por ahí cerquita, esas épocas fueron cerquita de la época en donde la tipa esta Isabel Miranda Torres, la Wallace, fabricó a sus inculpados bajo tortura. Vamos a recordar una cosa rápido. En 2018 se presentó ante la FGR, ante Gers Manero, la denuncia contra Isabel Wallace por los delitos de tortura y entre otros, ¿no? Fabricación de delincuentes, simulación de pruebas, etc. Apenas hace unos días, hace unas semanas, Gers Manero le contestó a los denunciantes, pues se chingan, se friegan. El delito de tortura ya prescribió y la señora está sin novedad. Y friéguense los inocentes en la cárcel. Así. Pero ahora resulta que cuando detienen al Gober Precioso, sí lo van a atorar por torturas. Y les voy a decir una cosa, señores. Yo soy pasante de derecho. Conozco la ley. No soy un abogado flamante, con abolengo. No, no, no. Pero vamos, como estudiante de leyes, practico la ley, la conozco, ¿sí? El delito de tortura no prescribe, señores. ¿Sí? Y tenemos una resolución de la Suprema Corte de Justicia de hace 3 años, más o menos, de 2017, perdón, 2019, donde la Suprema Corte determina que estos delitos, entre otros como la violación sexual, no son delitos que no prescriben, porque dejan daño psicológico permanente de por vida, ¿sí? Y lo urgente es resarcir el daño a la víctima a la brevedad posible, entre otras cosas que la Corte determinó en su tesis. Bueno, resulta que Gers Manero dice que para el caso Wallace ya prescribió el delito de tortura, pero para el caso de Lidia Cacho, ahí sí le van a dar servicio a la carta por ser quien es ella, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que no le den la justicia a Lidia Cacho, no, sí, se la merece, sí. Pero aquí el problema es este, señores, que tenemos gente inocente en la cárcel sembrada por torturas. Y por el simple hecho del delito de torturas, esta gente debe estar afuera. Y la tipa Wallace en la cárcel. Qué bueno que Mario Maril esté detenido. Ojalá no lo saquen. Ojalá no le digan a Lidia Cacho, ¿qué crees? Que siempre sí prescribió el delito de tortura y ahí te quedas, ¿eh? No, pero a ella, como a ella sí le tienen miedo, como ella sí les puede responder, pues le están ayudando. Esa es la gran diferencia, señores. Y no estoy denigrando a Lidia Cacho, al contrario, se le apoya. Qué bueno que su caso esté prosperando, qué bueno que ella, y lo voy a decir tajantemente y directamente, qué bueno que ella está luchando contra sus verdugos, ¿sí? Y esto se los digo así directamente, ¿por qué? Porque no es lo mismo Lidia Cacho que el junior hijo de papi, César Gutiérrez Priego, que hasta la fecha sigue defendiendo a su torturador Tomás Ángeles de Aguajare. Y derivado a mi último podcast, donde desenmascaro la cúpula del narcotráfico llamado el Cártel de la Serena, ¿sí? A este señor César le dolió tanto que me mandó paleros, que me mandó a Jesús Ismael Rangel Vera, ¿sí? Uno de sus defendiditos, para tratar de volverme a inhibir para que yo dejara de seguir denunciando al protegido de César Gutiérrez, que es Tomás Ángeles de Aguajare. Recordándoles, señores, que César Gutiérrez fue torturado por la Aguajare en 1997. Y él, César, teniendo el poder que tiene, porque tiene a media prensa atrás de él, dígase la silla, sobre todo la silla rota, porque él cada tercer día escribe un artículo ahí. Tiene a Carmen Aristegui en la mano, ¿sí? Tiene al Heraldo, tiene a muchos medios, tiene a los de MBS también. Y siempre sale parándose el cuello hablando de temas militares como si él fuera militar, ¿no? Bueno, pero en ningún momento tocó al aire
salvo con Aristegui en el 2012 cuando llegó con su mamá, en ningún momento ha tocado en el aire el tema de Aguajare. Yo fui torturado y desde aquí aprovecho para levantar la voz contra mi torturador. Punto. No, el señor se ha hecho tonto, ha fingido demencia, ¿sí? Y a mí me ha estado tratando de silenciar para que deje en paz a su papito de Aguajare, ¿sí? ¿Qué pasó con Carmen Aristegui? Pues ya se los comenté. En 2012, cuando de Aguajare fue detenido, César Gutiérrez y la señora Esther Priego fueron a denunciar con Carmen Aristegui que César fue torturado y que la señora, bueno, la familia de General Rebollo fue amedrentada por Cervantes Aguirre y por Tomás Ángeles de Aguajare. Cosa curiosa, señores, que en el portal de Aristegui Noticias ya no aparece ese video ni ese artículo. Lo pudimos rescatar de Reporte Índigo, que transcribió tal cual la entrevista. En versión escrita, no hay audiovisual, pero la gente que pudo haber visto el video el noticiero en el aire en ese día, en mayo, si no mal recuerdo, sí fue por mayo, fue un viernes 2012, ¿sí? Donde César Gutiérrez y la señora Esther Priego se presentaron al estudio y hablaron al respecto, denunciando a Daguajare. Ahora ya no existe eso, ahora ya lo tumbaron. Son cositas de las que César Gutiérrez pues está haciendo para proteger a capa y espada a su torturador. Bueno, Lidia Cacho al contrario, ella sí ha estado luchando, ha escrito libros señalando y denunciando a sus torturadores y a los que trafican con niños, ¿sí? Porque ese fue el meollo del asunto con ella, sus denuncias de la trata de personas y red de pederastía que hay en la República a manos de estos pedófilos enfermos que ahorita ya están prófugos y escondidos. Uno que otro en la cárcel, pero otros escondidos. Los más importantes andan escondidos. Y Tomás Ángeles de Aguajare, pues trabajando en gobernación, bien protegidito, y César de su lado. ¿Sí? No sé si sea síndrome de Estocolmo, no sé si le hayan llegado el precio al César, no lo sé, pero lo que está haciendo César es traicionarse. Cometió traición a su familia y al general Rebollo, al quien ladra, al que siempre anda diciendo que él defiende, él anda, yo le hice una promesa a mi papá y lo tengo que, reivindicar, ya estoy haciendo mi libro, ajá, y hay, productoras cinematográficas para tomar mi caso, ¿no? No ha hecho nada. Al contrario, lo único que ha hecho es defender a su torturador, ¿sí? Y eso César no me lo puede refutar. Desafortunadamente César me tiene bloqueado y está escondidito, o sea, no me da la cara. Y en su lugar me manda sus paleritos para denigrarme, porque lo único que hacen es insultar, no me aportan ninguna prueba donde acrediten que yo me equivoco o esté mintiendo. No me han presentado ninguna prueba que refute todo lo que yo he estado señalando. Y al contrario, pues yo les he mencionado pruebas contra Daguajare, ¿sí? Ya les hablé que hay fotografías donde se le ve con Acosta Chaparro y con José Antonio Sánchez Ortega, su abogado, ¿sí? Y socio de Isabel Miranda. Ya les conté en el antepenúltimo podcast esa situación sobre José Antonio Ortega. Ah, no es cierto, fue en el último. José Antonio Ortega Sánchez, ¿sí? Hermano de Alejandro Sánchez Ortega, que Alejandro fue el abogado patrono de la defensa de Tomás Ángeles de Aguajare, y José Antonio fue coadyuvante, bueno, fue parte del equipo, ¿no? Pero el titular era Alejandro. Ya les comenté el pasado del yunque de José Antonio Ortega y el cómo entre él e Isabel Miranda se pronunciaron contra las instancias de derechos humanos, ¿sí? Agrediéndolas, amenazándolas, denigrándolas, ahí por 2018, si no mal recuerdo, no es cierto, sí, 2017, 2018, en pleno sexenio Calderón, de Peña Nieto, perdón. Ya les había pasado yo los datos específicos en el podcast pasado, ¿sí? Pues yo he estado aportando esas pruebas, señores, yo no he estado
inventando cosas, ¿sí? Hay fotografías donde Daguajare se reúne con Acosta Chaparro. Sobre la foto de Daguajare donde se reúne con Acosta Chaparro, el pie de foto dice: relaciones peligrosas. Los exgenerales retirados Tomás Ángeles Daguajare y Arturo Acosta Chaparro no eran vistos como amigos. De hecho, el general Ángeles fue miembro del tribunal militar que lo juzgó por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pero en el último año, al menos, los dos se reunieron en 3 ocasiones. La última, un día antes de que fuera asesinado el general Acosta Chaparro. Los generales Tomás Ángeles y Acosta Chaparro presuntamente estuvieron vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leiva y dice que es del 21 de mayo de 2012, al que él había condenado a 16 años en un consejo de guerra de 2002. Tenemos pruebas de Daguajare donde él, en las entrevistas que hizo con Aristegui cuando estuvo arraigado en 2012, dijo una cosa y ahorita con Daniel Marmolejo dijo otra. Y como les vuelvo a decir, ¿a cuál de los dos Daguajares le creemos? ¿Al de 2012 o al de ahorita? ¿Sí? Y César y sus paleros. Y Daguajare, porque también Daguajare tiene que ver, porque la cadenita es esta. Tomás Ángeles Daguajare tiene a su grupo de choque encabezado por César Gutiérrez. César Gutiérrez trabaja para Daguajare y no solamente trata de callarme a mí, trata de callar a este medio, Los Ángeles Press. Trata el señor en los comentarios que sus paleros hacen, sugieren que la periodista Guadalupe Lizárraga ya no me dé voz. Ya no le dé voz a esta persona porque no sabe lo que habla. Es un desertor, es un drogadicto. Pues no han presentado pruebas de que yo sea un drogo. No han presentado mi oficio de baja como prueba, donde acredite que soy un desertor, como ellos dicen. Solamente han estado amenazando. En una palabra, cállate. Ya, cállate. Eso es todo lo que hace César y su gente. Porque saben perfectamente que tengo razón contra Tomás Ángeles Daguajare, un torturador, un narcotraficante que tiene trabajo, que tiene hueso en la 4T. Y es a lo que quiero también llegar a comentar. El presidente López Obrador está acorralado, por como lo veo yo ahora. El presidente está enfermo, ¿sí? O sea, tiene ciertas cuestiones de salud. No estoy diciendo que esté así ya, ay, ya se va, no, no, no. Simplemente ha estado enfermito últimamente, aislado por lo del COVID. Pero también hay otra cosa muy real, compañeros, que el señor presidente está rodeado de pura lacra, de puro buitre, ¿sí? Yo no sé si lo obligaron a poner esta gente, lo tienen amenazado a punta de pistola. El secretario Crescencio le puede hacer un golpe de estado al presidente si el presidente intentara combatir la corrupción, por ejemplo. A lo que yo estoy viendo aquí es que el presidente está acorralado por las lacras como Sánchez Cordero, como Germanero, como el propio secretario de la Defensa, ¿sí? Que el propio secretario Crescencio es parte de la cúpula de Cienfuegos, Cepeda, por favor. O sea, él es parte de la cúpula del cártel de la Sedena, ¿sí? Y tienen al presidente acorralado. Por eso el presidente no ha podido hacer nada, porque una palabra de él, la gente inocente sale y los culpables entran al bote. Con una palabra del presidente. Y otra cosa, les recuerdo, el presidente ya le ordenó por segunda vez, tanto a Gers Manero como a la secretaria de Gobernación, investigar el caso Wallace. Les dio una segunda llamada hace unos meses, ¿sí? Y no han hecho nada, no le han informado nada al presidente. O sea, les ha valido gorro lo que el presidente les ordena, ¿sí? El presidente ordenó, me informan de los avances del caso, de la gente que está encerrada inocente, o sea, de la gente inocente encerrada y torturada, y sus victimarios. Y no le informan nada, no le dan parte al presidente, ¿sí? Lo ignoran totalmente.
La misma Lidia Cacho le dijo a Olga Sánchez Cordero que es una traidora, y yo también lo suscribo y lo sostengo, es una traidora. ¿Por qué? Porque cuando ella fue ministra en sexenios pasados de la Suprema Corte, ella exoneró a todos los verdugos de Lidia Cacho. Ella los protegió, ¿sí? Que no nos quiera ver la cara de estúpidos la señora Olga Sánchez Cordero, al quererse hacerla pasar por la buenita. Ahora sí vamos a ayudar a Lidia Cacho porque como somos mujeres, lo vamos a hacer, ¿eh? No, a ver, hay mujeres en la cárcel también que fueron torturadas y fabricadas. Tenemos a Brenda Quevedo y a la Cabo Ruth. Si realmente la señora Olga Sánchez Cordero fuera la feminista que tanto dice ser, también vería por esta mujer, la Cabo Ruth y esta Brenda Quevedo, la cual, por cierto, ambas, tanto la Cabo Ruth como esta Brenda Quevedo, tienen ganados amparos. En el caso de la Cabo Ruth, tiene un amparo que la protege y ampara, ajá, pero no la han sacado de la cárcel. La tienen bajo consigna ahí. Brenda Quevedo, a pesar de que tiene reconocimientos de inocencia y un decreto de la ONU para que la saquen de prisión, no han querido hacerlo. Y esto es por las faldas de la señora Sánchez Cordero. La que realmente encubre a esos delincuentes, da Guajare, ahí lo tiene trabajando en gobernación. La que tiene protegida a Isabel Miranda es ella, ¿sí? Ahora, hablamos del cártel de la Sedena. Vamos a profundizar un poquito más sobre por qué el grupo de militares conformados por la cúpula de Cervantes actúa de esa forma. O sea, ¿por qué no hay ningún militar que diga basta? Hay una escuela en el ejército llamada la Escuela Superior de Guerra. Esa se funda en el año 1932 y esta escuela la idea fue del general Joaquín Amaro, ¿sí? El general Joaquín Amaro entonces era el director de educación militar y él es de las personas que, ¿cómo les puedo decir? Él era un general emanado de la revolución. En un año, él entró a las filas del general Gertrudis Sánchez, si no mal recuerdo, cuando la cuestión de la decena trágica, cuando se optó por dar cumplimiento al plan de Guadalupe para desconocer a Huerta. Y Joaquín Amaro entró bajo las órdenes del general Gertrudis Sánchez. Al año, él ya era teniente, y así fue ascendiendo hasta general de división. El general Joaquín Amaro se hizo en la bola. Ajá. Pero ya con el poder, ya con las instituciones ya formadas, ya el ejército en vías de renovación, al general Joaquín Amaro se le ocurrió decir, vamos a renovar, vamos a profesionalizar al ejército. Vamos a hacer en una simple y llana cosa es quitarle los guaraches a los soldados y ponerle las botas. Quitarles el sombrero y ponerles la cuartelera. ¿Sí? Quitarles el asadón de las manos y ponerles el mosquetón. O sea, profesionalizar al ejército, ¿sí? Ya que no sean de la bola, ya que sean profesionales. Y una de las cosas más específicas que el general Amaro hizo fue empezar con los oficiales, ¿sí? Profesionalizar al personal de oficiales y para eso se creó la Escuela Superior de Guerra, ¿sí? En esta escuela se gradúan ¿quiénes? Oficiales de armas y servicios, que estudian la licenciatura en Administración Militar y el curso de Mando y Estado Mayor General. Desafortunadamente, con el tiempo se ha desvirtuado la intención, la esencia de Joaquín Amaro para esa escuela. Y ahorita nada más es una especie de secta, ¿sí? Cuya lealtad está hacia el Pentágono y a la Casa Blanca. Así de fácil. Por eso, como muchos comentarios me han dicho, es que no nada más es el cártel de la Sedena, también hay un cártel de la DEA, hay un cártel de Estados Unidos. Sí, señores, ya lo sé.
Desafortunadamente yo no tengo el conocimiento de lo que esté pasando en Estados Unidos. Si tuviera yo el conocimiento, el modus operandi como el que conozco aquí de la Sedena, créanme que se los diría. Pero sí, no lo niego. Hay otros cárteles en Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, vamos a hacer un poquito de historia. Colombia, los narcotraficantes colombianos de Pablo Escobar y compañía, tenían su cártel, el de Medellín, y había otro cártel, el de Cali, ¿no? La competencia. Bueno, ¿qué hacía el cártel de Medellín? Distribuir droga a Estados Unidos, ¿sí? Pero ¿cómo la distribuían? Vía México, vía Panamá, vía Nicaragua, vía El Salvador. O sea, siempre tenían que hacer parada en un país X o la mandaban directamente a Estados Unidos por avión, por ejemplo. Pero cuando había que pasar la droga por México, obviamente los cárteles mexicanos se encargaban de eso. Cuando aquí en México se transporta droga a Estados Unidos, obviamente un cártel gringo lo va a recoger. Y si ese cártel gringo tiene en sus filas agentes corruptos de la DEA, pues lo van a hacer. Eso es obvio. O sea, no estamos contando cosas nuevas, ¿sí? Para los que dicen que hable yo del cártel de la DEA, bueno, puedo decir que hay cárteles gringos que son apoyados por la DEA, por el Departamento de Justicia, a grandes rasgos, ¿no? Para que la droga que sale de aquí de México o de otros países, Colombia, pueda llegar a Estados Unidos sin novedad. Ajá. Y eso sería posible solamente con la ayuda de agentes corruptos de la DEA o de aduanas. Y eso está ya, es más que obvio, o sea, no es gran tema de discusión, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son los diplomados de Estado Mayor? Son las personas que se gradúan de la Escuela Superior de Guerra. Desafortunadamente, estos diplomados son de las personas que en los hechos reales compiten entre ellos. ¿Cómo? Gana más el que más se deja humillar y denigrar por su superior y el que denigra y humilla a su inferior. Y entre menos quejidos hagas, mejor, ¿eh? O sea, si un superior te está humillando, te está pisoteando, entre menos sonido hagas, ganas. Y cuando tú oprimes a un inferior, a un subalterno, y no le muestras piedad, ganas. Eso es lo que son los diplomados de Estado Mayor. ¿Sí? Vamos a hablar del caso Cienfuegos, suponiendo que Cienfuegos estuviera ahorita en una cárcel mexicana. El señor Cienfuegos no hubiera hablado, no hablaría. ¿Por qué? Porque los diplomados de Estado Mayor son personas que, por ¿cómo se llama? Muy perjudicados que estén, no luchan por sus derechos. Se dejan pisar. Eso es por un lado. Por el otro, no pueden decir gran cosa porque tienen colas que les pisen. ¿Sí? Me acuerdo de una anécdota cuando estuve yo en la Secretaría de la Defensa, en la Ayudantía Cervantes. Una vez Enrique Cervantes se entrevistó con Joaquín López Dóriga. No fue entrevista, fue una audiencia que tuvo Cervantes con este Dóriga que fue a visitarlo. Hablaron de algunas cositas y López Dóriga le proporcionó su número de celular a Cervantes. Cervantes Aguirre lo anotó en una tarjetita, pero el general Cervantes anotó mal un dígito. Y cuando Cervantes Aguirre, días después, quiso marcarle al teléfono de este señor, obviamente el número era equivocado, era de otra persona, y no se imaginan el boom que hubo en la ayudantía, o sea, la furia que se desató con Cervantes. ¿Qué fue lo que pasó esa vez? Pues que Cervantes Aguirre nos ordenó a todos escribir 2 planas, tanto por un lado por el otro de las hojas, o sea, 4 veces, por los 2 lados de la hoja, escribir una plana diciendo: protesto bajo palabra de honor que yo no tomé nota de este número, y ahí tenías que anotar el número en cuestión. ¿Por qué nos pidió hacer esto de puño y letra? Para ver de quién era la letra de la tarjeta.
los que estábamos ahí nos acordamos que fue el mismo Cervantes el que anotó el número. Obviamente, pues no podemos decir nada porque sería contradecir al secretario y nos iba mal, ¿no? Nos procesaba. Bueno, los militares sabemos eso, ¿no? A ver, pregúntale al secretario, a ver, hazle observaciones al superior y vas a ver cómo te va, ¿no? Eso los militares lo sabemos, ¿no? Y lo que tocaba ahí era apechugar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que le querían echar la culpa a un mayor táctico, a uno de los ayudantes, pero como no era diplomado, él era táctico, el subayudante, en ese entonces el teniente coronel de infantería, diplomado Estado Mayor, Carlos César Gómez López, le dijo a este mayor, échese la culpa, échese usted la culpa. Obviamente el mayor los mandó a la fregada, les gritó, yo no fui, no sean cobardes. Y se sostuvo. El secretario de la defensa lo mandó llamar. ¿Qué te pasa, mayor? Pues yo no fui, mi general, y se lo digo de frente. Ya le mandé mi caligrafía, ya le mandé mis pruebas, aquí está de que yo no, y aparte yo estaba de vacaciones cuando usted tuvo la entrevista con López Dóriga, yo estaba de vacaciones, yo no estaba aquí. Ante esas pruebas, pues el secretario tuvo que recular y decir, bueno, hasta aquí llegó esto, ya, hasta aquí dejamos esto, ¿no? ¿Y qué hicieron los diplomados? Pues al mayor lo cambiaron, le dieron destino a otro lado. Pero lo que quiero comentarles es esto, la cobardía y bajeza de estos diplomados de Estado Mayor, que en lugar de decirle al secretario, mi general secretario, con todo respeto, pues nadie fue. Aquí están las caligrafías, aquí están las pruebas del personal, de nosotros no fue. No, lo que hicieron fue, sí, mi general, ahorita investigamos. A ver, mayor, mejor échese usted la culpa, por favor. Eso sí es cobardía, compañeros. Eso sí es una cobardía. ¿Sí? Y decir esto, contarles esta anécdota, no es cobardía de mi parte, no es traición de mi parte. Es solamente para que se den una idea de lo cobardes que son estas personas que detentan un poder y al mismo tiempo cometen sus delitos y al mismo tiempo te ordenan callar la boca. O sea, estoy cometiendo traición a la patria, no me molestes y mucho menos andes diciendo, por favor, porque si tú estás diciendo o me estás señalando, estás lastimando al ejército, ¿eh? No, señores, ya se los dije. Necesito de la ayuda de toda la gente, con todo respeto, respetuosamente hago esta petición, para que ustedes por sus propios medios se informen, se documenten, vean las pruebas que yo he aportado sobre mis denuncias, ¿sí? Tomando en cuenta que mi guerra empezó en 2001 y que desde entonces he levantado la voz, he sido silenciado porque no tuve medios, no tuve canales así como este, que como Guadalupe Lizarra y Los Ángeles Press me dan voz. Pero aquí su servidor ha estado luchando desde el año 2001, ¿sí? Cuando fui militar, cuando estuve dentro del ejército, yo nunca cometí ningún delito, nunca traicioné a mi patria, yo nunca obedecí órdenes contrarias, ¿sí? Y yo ya se los dije muy claramente con el reglamento en la mano, qué tipo de órdenes son las que no se deben ordenar ni obedecer. Ajá. Pero por lo visto muchos militares que comentan, que me abordan en los comentarios, me dicen, bueno, ¿y tú de qué arma fuiste? ¿Tú en qué unidad estuviste? Eso no es relevante, ¿sí? Lo relevante es, y ellos lo saben, que obedecer órdenes contrarias es un delito. Y esa gente que me trata de denigrar, siendo militares ellos, con el hecho de decir, es que eres un traidor, es que nada más estás hablando mal de la empresa que te dio de comer, ¿no? Como si la secretaría fuera una empresa, ¿no? Bueno, es gente que cumple órdenes contrarias. Es gente que comete traición a la patria, que defiende que como paleros defienden a los mandos, que han dado órdenes contrarias, que han torturado gente,
que han asesinado gente. O sea, tomen en cuenta esto. Yo no voy a defender asesinos, yo no voy a defender torturadores, por muy generales que sean, ¿sí? Porque un asesino, un violador, un torturador, no merece ni el aire que respira. Así de simple. Por el momento es cuanto. Gracias. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.